Entonces nos quedamos en la fuerza de repulsión, ya vimos, vamos a ver lo que es el ejercicio 2. Vamos a ver un poquito de ley de Ohms. Entonces acuérdense que es 588, el ejercicio 2, el programa número 4. Vamos a ver ley de Ohms, potencia, no vamos a regresar. Vamos a ver ese tema y circuitos en serie, paralelo y todo ese tema. Está bonito esos temas. Aquí está, miren. Corriente eléctrica y ley de Ohms. Es el tema de hoy. Entonces dice aquí, hay una fórmula aquí que dice que la intensidad es igual a la carga por unidad de tiempo. Esa es la fórmula de corriente eléctrica, no la de la ley de Ohms. Esta es la fórmula de corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en amperes. Vamos a suponer aquí están, bueno, las cargas, ¿no? Vamos a poner las cargas con el signo que le toca. Son cargas negativas, ¿no? Haz de cuenta que van los electrones empujándose entre sí. Bueno, que en realidad uno golpea al otro y uno golpea al otro, se excitan y ahí eso se va transmitiendo. Y esa carga es la que te transmite aquí. ¿De acuerdo? Esa es la corriente. Y esa es la carga, es los coulombs por segundo. Y es un amperes. Un amperio, ¿no? ¿De acuerdo? Luego viene la ley de Ohms. ¿Cuál es la ley de Ohms? La ley de Ohms es más conocida, ¿no? La que más conocemos es esta. Lo demás son despejes, ¿no? La ley de Ohms, ¿qué establece? Que por ejemplo tenemos lo siguiente aquí. Está un circuito. Aquí está una fuente. Es una pila, negativo, positivo. Aquí está el voltaje. Aquí está la resistencia. Y por ese circuito circula la corriente, como si fuera el agua, ¿no? Y aquí está como una especie de torcedura en la manguera, ¿no? Y aquí esa es la bomba, la que impulsa a que pase el líquido por él. Se tuerce la resistencia, como que se prende otra vez, vuelve otra vez. Y así. Esa es la ley de Ohms. Un despeje sería este. Otro despeje, ¿cuál sería? Que R es igual a B sobre I. Ya tenemos todas. La corriente se da en amperes o intensidad de corriente. La diferencia de potencial o voltaje o FEM, fuerza electromotriz, FEM también le llaman en algunos libros, se da en volts. La resistencia en ohms es un símbolo griego, una letra griega. La omega es, ¿sí? Vamos a seguir con los demás. En este caso, ¿qué tenemos? Aquí dice, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula por un conductor de 30 amperes? Vamos a ver qué es lo que dice cada cosa. Pues si quieren lo borramos, ¿no? Para explicarlo bien en base a esto. Entonces del problema sacamos el enunciado, ¿no? De cada cosa. Dice, ¿cuál es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor de 30 ohms de resistencia cuando se aplica una diferencia potencial de 120 volts? La diferencia potencial es el voltaje. ¿Cuál es la fórmula? Pues tenemos que B es igual a I por R. Pero vamos a hacer un despeje. I es igual a B sobre R. Esa es la fórmula que necesitamos en este caso. Sustitución. ¿Cuánto va el voltaje? 120 voltios. ¿Cuánto va la resistencia? 30 ohms. Entonces dividimos y es igual a ¿cuánto? Te queda 4 amperes, ¿no? Y esa es la corriente. Y esa es la corriente que circula por ahí. Igual vamos a hacer el otro. Es mucho más simple el otro, ¿no? Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. Entonces vamos a resolver este, ¿no?
Entonces aquí la fórmula, ¿cuál va a ser? La fórmula va a ser, B es igual a I por R, no hay otra. Así de simple. Sustituimos directamente, dice, una intensidad de corriente de 4.5 amperes, ahí lo apuntamos en nuestra, siempre ponemos datos, fórmula, sustitución, operación y resultado. Algunos nada más ponen sustitución y resultado. Dice, una intensidad de corriente de 4.5 amperes circula por un conductor de 18 ohms, ahí tenemos la resistencia y la corriente. Ponemos I, 4.5 amperes. Y lo multiplicamos por 18 ohms. El voltaje se va a dar en volts. ¿Cuánto da eso, jóvenes? 81. Ah, ok, 81 volts. Y ahí sería la respuesta. Y es el inciso D. Y así resolvemos. Esos son los de ejemplo, ¿no? Pero sirven para explicar, ¿no?, el tema. Aquí viene la ley de Faraday y la ley de Amperes. La ley de Faraday dice que un circuito, la FEM o la fuerza electromotriz inducida por un conductor o una bobina es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético. Bueno, se oye medio complicado, ¿no? Pero vamos a explicar qué es eso. Pues una bobina es un alambre como retorcido, ¿no? A veces llaman, a veces ese puede ser una bobina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice que es igual al flujo magnético que está en Webers y la FEM inducida, que es el voltaje, y la variación del tiempo, que está en segundos. Entonces ahí está la fuerza electromotriz. La fórmula sí ve media rara, ¿no? Pero pues vamos a explicar después, ¿no? Y luego viene la ley de Amperes. La corriente que circula por un conductor induce un campo magnético. ¿De acuerdo? Y luego aquí viene potencia eléctrica. ¿Cuál es la potencia? Hay varias formas aquí de poner la potencia. Aquí podemos despejar I es igual a P sobre B. O B es igual a P sobre I. Son despejes, ¿no? Pero potencia que es igual también. Si acuérdense que B es igual a I por R y sustituimos aquí, en lugar de B ponemos, o sea, tendríamos que poner B por I, ¿no? Vamos a poner voy a poner aquí I por R por I. Me queda que la potencia es igual a I cuadrada por R. Ya tengo otra fórmula, ¿no? Aparte de esta, ya tengo esta. Si yo tengo que I es igual a B sobre R, la fórmula de potencia es igual a B por B sobre R. Me queda que la potencia es igual a B, voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Si me dan B y R, aquí saco la potencia. Si me dan BI, aquí saco la potencia. Si me dan I y R, aquí puedo sacar la potencia. Son tres fórmulas para lo de potencia y el efecto Joule, ¿no? La potencia se da en watts, pero también se puede ser kilowatts. ¿Cuánto es un kilowatt? Un kilowatt son 1000 watts. Es lo que le pagamos a comisión, ¿no? Kilowatts horas, sale. kWh, pero aquí en este caso son kilowatts nada más. ¿Sí? Y ahí está. Voy a borrar esto. Ahorita me estoy haciendo más énfasis en la teoría. Aquí están las otras fórmulas que saqué, mira. Y aquí viene el efecto Joule. Vamos a ver lo del efecto Joule. Antes de hacer un problema de potencia, ¿no? Porque nada más como que lo medio platicamos. Ahora vamos a hacer esto. Dice que el efecto Joule en un conductor que circula por una intensidad de corriente, los electrones chocan con los átomos del material y parte de la energía cinética se transforma en calor. Es lo que se acercan y hay un alambre, está caliente, está liberando el efecto Joule, ese calor, esa energía, ¿no? En forma de calor, producido por la corriente eléctrica, por el flujo de electrones a través del alambre, ¿no? Del cable, ¿de acuerdo? Eso produce un campo magnético, un campo electromagnético, y todo eso se siente, una especie como de calor, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese es el efecto Joule.
¿Y cuál es la característica de cada cosa que forma parte del efecto Joule? Ah, pues está la corriente, está la resistencia y está el tiempo. La corriente va a estar al cuadrado, la resistencia va a estar en ohms y el tiempo va a estar en segundos. Ahora, ¿qué nos produce? Como es calor, va a estar en calorías. Y acuérdense que una caloría es igual a ¿cuánto? ¿Cuántos joules son? ¿Quién se acuerda de eso? Pueden googlearlo, ¿eh? Nada. Es igual a 4, ¿cuánto es? 4.18, ¿cuánto es? 4.18 joules, ¿no? ¿Y eso cómo se le llama, jóvenes? Es el equivalente mecánico del calor. ¿Sí? O sea que si dan calorías pueden saber el trabajo. El calor es una forma de trabajo, ¿no? ¿De acuerdo? Es una forma de energía. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya quedó. Vamos a hacer el problema ese de potencia. Dice, ¿qué potencia? Está fácil, nomás vamos a explicarlo aquí, miren. ¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencial de 150 volts para que produzca una corriente de 6 amperes? Como ya recordamos que la potencia es igual a V por I, ¿no? Me están dando V, me están dando I, pues está fácil, ¿no? Nada más multiplico la I por la V y me dan los 900 watts y eso es todo. Ahí están los 900 watts y asunto arreglado. No hay ciencia, ¿no? Bueno, lo voy un poquito más adelante. Vamos a ver un ejemplo que no hemos visto de este efecto Joule. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces en el problema dice, por un conductor de 30 ohms, pues ese dato va a ser la resistencia, ya la tenemos, ¿no? Circula de electricidad de corriente de 4 amperes, pues ese sí. Un minuto es el tiempo, 60 segundos, vale eso. Ya tenemos todo, intensidad de corriente, resistencia, tiempo y el calor es el que queremos. Y la fórmula pues la tenemos también, es la del efecto Joule. Efecto Joule es el del calor. Entonces 4 al cuadrado, 16. 30 por 60 y por 16 me da 28.000 calorías. 28.800. ¿Cuánto sería el calor en calorías? 28.8 kilocalorías, si quieres. Puedes poner. O calorías. Es lo mismo, ¿no? Como acuérdense que una kilocaloría es igual a ¿cuánto? A 1.000 calorías. Es una conversión, ¿no? ¿Sí? Bueno, voy a borrar esto. ¿Ninguna duda, jóvenes? No, profe. Bueno, ok, gracias. Entonces lo borro. Bueno, tenemos los circuitos. ¿Qué tipos de circuitos tenemos? Vamos a ver primero. Vamos a ver unos circuitos. Cuando están todos conectados así uno tras del otro, se llaman circuitos en serie. Entonces un cable, haz de cuenta que si subiéramos el cable derechito, estarían así, mira. Se han hecho una cosa con alambre, ¿no? Y aparte el alambre lo han hecho como torcido, ¿no? Pues ese torcido es la resistencia. Si ustedes agarran el concepto este de que está aquí y luego lo hacen más adelante, tienen que tener mucha imaginación, porque luego van a hacer análisis de malla, análisis de nodos y los que vayan para ingeniería eléctrica. Entonces todo ese concepto matemático se puede poner en cosas así como estas. Todos lo dicen, ¿para qué sirven las matemáticas? Para resolver cosas así más complicadas. Si el alambre lo tuerces y lo doblas, ya le das forma, lo vas a hacer así.
y sigue siendo en serie, mira. Claro, que aquí hay una fuente, ¿no? Y aquí también, aquí no estaba la fuente, pero ya aquí está. Aquí está R1, aquí está R2, aquí está R3, y aquí está R4, y aquí está el voltaje. Mira. Pero está en serie, ¿no? ¿Cuáles son las fórmulas de esto? Ah, pues ahorita las pongo por acá. Ahí las tienen, ¿no? Pero vamos a ver, escribirlas para que quede más claro. Entonces aquí tienes R2, ¿no? Entonces la corriente es la misma. El voltaje es la suma de cada uno. Y la resistencia es la suma de cada uno. En circuitos en serie la corriente es la misma. Ese es para circuitos. CKTO se abrevia circuito. Así se usa siempre en ingeniería. Ahí están. Ahí está la fórmula. Circuitos en serie. Ya con eso pueden resolver todo esto. Circuitos eléctricos en serie. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver el ejemplito este de aquí. Dice, las resistencias de 6, 8 y 12 se conectan en serie. ¿Cuál es la resistencia total? Ah, pues nada más es una suma. Porque es lo que nos dice aquí la fórmula, mira. Es la misma fórmula que estaba aplicando aquí. Nada más sumaríamos, pues así como tal. 6 más 8 más 12 me da 26 y eso es todo. Y esa sería la RT o resistencia total. ¿Sí? Y ahí quedó clarito, ¿no? Creo yo. Sí, profe. Ah, bueno, voy a borrar aquí. Para pasarlo de paralelo, ese ya es otra historia. No es tan evidente como cuando es en... ¿sí? Vamos a ver uno aquí, por ejemplo, en paralelo, vamos a poner las fórmulas. ¿Qué tenemos aquí? Aparentemente en paralelo se ve un poquito más complicado. ¿Por qué? Voy a poner aquí. Aparentemente, ¿no? Voy a ponerlas acá de este lado. Para no perturbar ahí. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, si aquí hubiera 120 voltios, aquí son 120 voltios, aquí son, el voltaje es exactamente el mismo, porque es lo que me dice la teoría, esta de acá, ¿no? Que el voltaje en paralelo es exactamente igual. Pero ¿qué me dice de las resistencias? Ah, me dice que las resistencias es la suma de los recíprocos, de las fracciones. ¿Y qué me dice de la corriente? Ah, que la corriente tengo que sumarlas para que me dé la corriente total. O sea, por aquí vas a calcular y 1, y 2, y 3, y ya luego todas se van a juntar. Y se junta eso con otra. Y total es igual a I1, más I2, más I3, ¿no? Y la resistencia es 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y eso es para circuitos en paralelo. ¿Sí? Voy a borrar todo esto. Espera un momentito, voy a callar a mi perrito.
Y vamos a seguir con los demás problemas, ¿no? Vamos a hacer uno aquí en paralelo. Vamos a hacer un ejemplo de este. Vamos a hacer sobre este. Vamos a poner un dibujo también para ejemplificar todo esto. No, era con blanco. Perdón. Una resistencia de 6 se conecta en paralelo con otra de 3. O sea, tenemos lo siguiente. Aquí está una de 6 y una de 3 y están en paralelo. Ahí está. Entonces una de R es igual a un sexto más un tercio. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer lo siguiente. Como si fuera una suma de fracciones. 18, hacemos cruzado. Me queda 6, me queda 9, me queda 18. Y ahora, ojo, cuando yo quiero la R, lo invierto este para allá y este para acá. Y este número para allá y este para acá. ¿Cuánto me queda? 18 sobre 9. ¿Y cuánto me da eso? 2. Y eso es todo, jóvenes. Cuando son 2 nada más. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces voy a borrar esa parte. Y cuando son 3, ya esa es otra historia. Vamos a hacerlo aquí en este espacio de arriba. Dice que 3 resistencias, una de 6, una de 3 y una de 4 se conectan en paralelo. ¿Sí? Y una corriente total de 30 amperes se distribuye entre las 3. Sale. La corriente total, la I total es igual a 30 amperes. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicada al circuito? ¿Quién es la diferencia de potencial total? Pues primero tengo que hacer la suma de estos. 1 sobre RT es igual a un sexto más un tercio más un cuarto. Sacamos el mínimo común múltiplo, que sería 12. Es el número que va a resolver las fracciones de esto. 2 entre 6, 2 por 1, 2. 2 entre 3, 4 por 1, 4. 2 entre 4, 3 por 1, 3. Me da 9. Ahora invierto, ¿no? RT es igual a 12 sobre 9. ¿Cuánto da eso? 1.33. 1.3333. Serían ohms. Y ahora B es igual a I por R según la ley de ohms, ¿no? Pero yo quiero, sí, B. Entonces, ¿cuánto vale la corriente? 30 amperes por 1.33. ¿Cuánto da eso? 39.9. 40 aproximadamente, ¿no? 40 volts. Y ahí está el resultado, ¿no? De acuerdo, es casi lo que está aquí, mira. Aproximadamente, ¿no? Sí, al hacer la división se pierden decimales. Entonces sí se comprendió eso, ¿no? Sí. Bueno, ya lo borro. Todavía nos queda mucho tiempo. Es lo bueno. Viene un ejemplo de 3 focos. Ya vienen ahora sí los ejercicios. Y vamos a ver esos ejercicios. A ver cómo hacemos el primero. Eso ya los vimos. Vamos a ver aquí. De potencia, vamos a ver eso, no hemos visto. No, ni estos tampoco, ¿no? De ejercicio 2 no hemos hecho ni uno, perdón. ¿Cuál sería el 4? ¿Cómo lo hacemos? A ver, explíquenme. Ayúdenme nada más.
A ver, permítame un momentito. Entonces, ¿cómo hacemos el 5, por ejemplo, jóvenes? Una intensidad de corriente 3 amperes. Circula por un conductor de 35 ohms. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicada en los extremos del conductor? Entonces B es igual a I por R. Esa es la ley de Ohms. B es igual a ¿cuánto? 3 amperes por 35 ohms. ¿Cuánto de eso, jóvenes? 105. 105. ¿Cuál es el inciso es? El D, ¿no? Y ahí está, volts. Voltios, volts, es lo mismo. Entonces aquí se pueden hacer el 4, el 5, el 7. Bueno, y el que borró el 6, el que está aquí, que no se ve. También se lo pueden hacer. ¿Sí? Voy a borrar esto, ¿no? El 7 es de potencia. ¿Qué fórmula lo aplicamos? Vamos a platicar aquí, a ver. ¿Qué potencia desarrolla aquí? El problema, vamos a usar esta fórmula. P es igual a B por I. Y aquí, ¿cuál es la potencia desarrollada por un conductor de resistencia de 25 de resistencia por el que circula una corriente de 20 amperes? P es igual a B por I. A ver. Bueno. Pero no podemos usar esta. Pero dice que nos dan R y nos dan I. ¿Qué puedo hacer? Buscar el voltaje. Ah, puedo poner I cuadrada por R, ¿no? Y ahora sí, ¿no? 20 amperes al cuadrado por la resistencia que son 25 ohms. Y ya me da la potencia en watts. ¿Cuánto de eso, jóvenes? 10,000. 10,000, 10,000, 10,000. 10,000 watts. No, 10,000 watts son. ¿Y cuánto es en kilowatts? Hay que dividir entre 1000, ¿no? 10. 10 kilowatts. Entonces la respuesta es el inciso D. ¿De acuerdo? Y entonces ahí ya hicimos el 8 y el 9, ¿no? El 8 pues está fácil, ¿no? Nada más que hacemos que hacer. La B por I es directo, ¿no? 120 voltios por la resistencia que son, de la corriente, perdón, que son 18 amperes. ¿Cuánto da eso? Son watts. No hago operaciones, jóvenes, ¿eh? 2160. Yo digo que sí. Es que veo que tú eres la única que hace las operaciones, los demás no hacen nada. Contemplar nada más. Simples espectadores, dice. Tienen que participar más jóvenes. No sé en qué momento van allá, vamos a casi a finalizar el curso. Sería interesante que fueran más interactivo esto, porque si no nada más son simples espectadores. Y así se pueden quedar en la vida, ¿eh? Voy a borrar. Son muy tímidos, no sé, la verdad. De aquí se van a hacer jóvenes hasta donde
Pues casi todos. Así que me voy a encargar mucho. 590 de tarea. A ver, ¿dónde? No, esto ya lo hicimos. Del ejercicio 588 completo. 589 completo. 590 completo. Y 91 completo también. Y hasta ahí, jóvenes. Ya terminamos lo que fue el tema este. Y queda de tarea leer un poquito de óptica y acústica. Ya casi vamos a terminar. A no ser que haya un repaso, ¿no? De algún tema que no hayan, no se hayan, Profe, una pregunta, ¿nos puede explicar uno de los diagramas que nos dejó? Ah, sí, ¿de cuál quieren? A ver, tú dime cuál. Este, por ejemplo, no sé. O más Sí, adelante. profe. Ah, bueno, hacemos uno de esos. Los 5 minutos con Como que 45. luego me confundo, entonces Sí, quisiera sí, que me pues. explique. Está bien, está bien, está bien. Entonces vamos a hacer, dice, en el siguiente circuito obtener el valor de R. Ah, bueno, pues ¿cuántas R son? 1, 2, 3, 4. Entonces R total es igual a 4R. Y la B es igual a I por R. ¿Sí? ¿Cuánto vale el voltaje? 120. ¿Y la corriente cuánto vale? 6 amperes. ¿Y cuántas R? Dice que son 4R. 24, 24R, ¿no? ¿Cuánto es 120 entre 24? 5. 5. Ahí está 5 ohms. Eso es lo que vale la R. Ahí está. Porque sumé todas las R, ¿no? R más R más R son 4R. Ahí está. RT. Pues no sé cuánto vale R, ¿no? Y así van a hacer. Ese se fue el 17. Dice, ¿cuál es el voltaje aplicado al circuito? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ah, pues primero sacamos RT, que sería 8 ohms más 6 ohms, porque está en serie, ¿no? Más 10 ohms. ¿Cuánto da eso? 24 ohms, ¿no? Sí, profe, Sí. 24. Y entonces tenemos la corriente, dice. Entonces B es igual a I por R. Y tenemos la corriente y tenemos la resistencia, podemos sacar el voltaje. Son 2.5 amperes por los 24 ohms. Ya me dice que el voltaje total me va a dar en volts 60. 60. 60. Sí. Ah, bueno, 60. Es el inciso A, ¿no? Ahí está. Ya hicimos uno de los que tienen diagramita. Hacemos otro si quieren. Bueno, ahorita mientras no se acabe el tiempo, ¿eh? Bueno, por lo menos ya dejé la tarea. Sí. Voy a borrar esto, ¿eh? A ver, otro de esos de diagramita, ¿verdad? Ese es el de los focos. El de los focos. De los focos, dice. En el siguiente circuito ilustra 3 focos iguales conectados a una batería. Si se funde el filamento del foco 3, ¿qué sucede con los focos restantes? Ah, ¿qué sucedería? A ver, ese está bueno ese problema. Porque ya ha pasado. O sea, eso lo pasa en la realidad. Este agarra y se funde. Ya no sirve. ¿Qué pasa con la corriente? Si están conectados los focos en serie, si se funde este, ya los demás no sirven. También se funden. No, no prenden, vamos. Pero si este no prende, los demás sí prenden, ¿eh? Permanecen encendidos los focos 1 y 2. Esa es la solución, la respuesta. 1 y 2 es porque esos son paralelos. El voltaje es el mismo, porque no funciona aquí, no pasa nada. ¿De acuerdo?
Es un poquito como de teoría. De teoría, mira. Ahí vamos a ver si hay otro ahí por ahí que esté sencillo. Para el poco tiempo que nos queda. Vamos a hacer el 25 o otro de los focos, mira. Dice el siguiente, el 26. El siguiente circuito ilustra 4 focos conectados a una batería. Si el filamento del foco 3 se funde, este ya se tronó. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Solo encienden los focos 1 y 2. 1, 2 y 4. ¿Será cierto que nada más enciende? La B, ¿no? La B, 1 y 2, ándale. Porque aquí ya no va a impedir el paso, o sea que también truena aquí. No, sería estos dos porque están en paralelo. La B, ándale. Ahí está, mira. ¿Sí? Y vamos a ver este que está aquí arribita, mira. Es un poco de teoría. Relaciona las siguientes columnas. ¿Cuál es la ley de Ohms, jóvenes? La 1 con la cual. La ley de Coulomb, ¿cuál es? La de potencia y la de campo. Campo es E, ¿eh? Ya se las puse fácil. Este es 4, número romano, ¿eh? No te oigo casi. La ley de Ohms es potencia igual a voltaje por corriente. Ándale, es este, ¿no? Y la ley de Coulomb es esta, ¿no? Ya queda menos de un minuto. Y la del campo eléctrico, pues es la que les dije que es la E. Y potencia eléctrica, pues es la que dice P. Y ya está resuelto el asunto. ¿Cuál es el inciso de aquí? 1 con C, 2 con A, 3 con D, La la